Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Itzel y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión traigo para comentar la película 18 regalos. Esta película nos narra la historia de una mujer embarazada que al mismo tiempo tiene cáncer de mama y del cómo es que ella afronta esta situación. Posterior a la muerte de esta persona, vemos la vida de su hija y de su esposo y del cómo es que ellos también día con día van afrontando precisamente esta pérdida. Entre las cosas principales que a mí me llamaron la atención, es una película que habla completamente sobre el tema del duelo y del cómo esta familia lo afronta, cómo es que esta familia lo va desarrollando a través del tiempo. Para que ustedes puedan entender de lo que yo voy a hablar a continuación, vamos a mencionar a los tres personajes que son principales en esta historia. En primer lugar tenemos a la mamá que se llama Elisa, que es precisamente esta mujer que padece de este cáncer de mama y fallece. En segundo lugar tenemos a su esposo que se llama Alessio. Y en tercer lugar tenemos a su hija, a la hija de estos dos que se llama Anna. ¿Qué es lo que podemos ver durante esta película? En un primer momento nos enseñan precisamente la vida de Elisa y de Alessio, cómo es que es su relación. Es una relación realmente amorosa y se apoyan el uno al otro. Podemos decir que es una relación buena la que ellos dos mantienen. Y cómo es que les afecta a ambos en cuanto se enteran de que Elisa tiene este cáncer. Vayamos directamente a la historia de Anna, que es precisamente para mí una parte muy importante de la historia, una parte central, así como la historia de Elisa. Cuando Elisa muere, le deja a su hija una lista de 18 regalos para que su esposo se los entregue cada año en su fecha de cumpleaños. Cuando Ana cumple 8 años, vemos un cambio completamente distinto en cuanto a la recepción de estos regalos. Su comportamiento cambia completamente. ¿Por qué no Ana se rebeló a los 7, a los 6 añitos? ¿Por qué a los 8? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué Ana genera este odio? Bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que a los 8 años los niños ya entienden el concepto de muerte. Ya saben que la muerte es un proceso en el que no hay vuelta atrás. Todavía podemos decir que de los 6 años hacia atrás, el niño tiene cierta fantasía con el concepto de morir. Para ellos puede ser incluso una cuestión reversible. Por eso es un concepto que todavía no entienden muy bien. Ana a los 8 años se entera a través de su papá que su mamá realmente falleció. Se entera de que el mismo día en que Ana nace, su madre fallece. Entonces también hace una relación entre los regalos, entre el día en que su madre fallece, y podemos ver cómo es que ella empieza con este duelo. A Ana le afecta a tal punto que cuando su papá le dice esto, no entiende muy bien si esto es cierto o si es falso, aunque también nos da la cierta pista de que ella también ya se había creado esta idea, porque ella misma es quien dice mi mamá está muerta. Entonces nos da una idea de que a lo mejor ella también ya lo había pensado, pero nadie se lo había comentado hasta ese momento. Alessio la lleva al panteón y como Ana pasa de una tristeza a una furia, a una ira, a un enojo, destroza la pequeña flor que lleva entre sus manos y se retira de ese lugar. Al mismo tiempo vemos como Alessio no hace absolutamente nada ante esta actitud y permite que prácticamente Ana se vaya. Y me atrevería yo a decir que Ana desarrolla un tipo de duelo patológico, en el que incluso se queda estancada todo el tiempo en esta ira, es decir, no avanza. Por eso es que mientras más crece y mientras más se ve obligada a recibir los regalos de su madre año con año, Ana sigue en esta actitud rebelde, porque también tenemos que decir esta parte. Cuando tú eres un adolescente empiezas a atravesar por muchos cambios,
de actitud, tanto de tu persona, de tu pensamiento, de tu forma de ver las cosas. Empiezas a desarrollarte y empiezas a crear un sentido de pertenencia, ver dónde es que encajas tal vez un poco más, cuáles son tus gustos, empiezas a desarrollar muchísimas cosas y además de tener estos conflictos internos de tu desarrollo en la adolescencia, tener que lidiar año con año con una situación que no has elaborado, no has recibido la atención adecuada desde el primer momento en el que recibes esa noticia. Es por eso esta consecuencia de que Ana a través de los años siga con esta actitud y desarrolle una mala comunicación con su papá. Pero ¿qué pasa con Alessio? ¿Por qué Alessio sigue obligando a su hija a recibir estos regalos? De cierta forma, Alessio, como comenté en un principio, tenía una muy buena relación con Elisa. Entonces, hay personas que generan el duelo de formas muy distintas. Algunas quieren deshacerse de ese vínculo de forma inmediata para poder adaptarse a la situación de que ya no tengo ese ser querido conmigo. Hay otras personas que no son capaces tal vez de hacer esto y lo que generan es seguir reforzando ese vínculo con la persona fallecida. Entonces, en lugar de adaptarse a esta nueva realidad, que es la pérdida de ese ser amado, lo que hace es seguir reforzando ese vínculo año con año. Entonces, esto no significa que a Alessio no le afectara tener que estar reviviendo año con año con los regalos el recuerdo de su esposa fallecida, porque vemos como Alessio también está demasiado afectado. Al principio de la película podemos notar a un hombre que le encanta lo que hace, es un entrenador, su profesión es algo que lo apasiona. Vemos una persona realmente activa, interesada y con energía. Después de que su esposa fallece, no podemos ver otras situaciones porque realmente no nos enseñan demasiado a Alessio, sino en los pocos momentos en que tiene esta interacción con Ana y cómo es que siempre están en conflicto, precisamente por la parte de tener que festejar el cumpleaños y obligarla a recibir estos regalos. Los regalos que Elisa deja tienen un significado completamente distinto tanto para Ana como para Alessio. Es el vínculo que sigue haciendo que tanto Ana como Alessio no puedan elaborar ese duelo de otra forma, porque no pueden soltarla. Y no quiero decir que mantener un vínculo con la persona que falleció, que es tu ser querido, sea algo malo. Claro que no, no es algo malo, pero si no lo abordas de la forma correcta, entonces puedes llegar a generar un duelo patológico, que es precisamente este que se extiende a través de los años. Y entonces te aferras más y más y más y nunca logras adaptarte a la vida después de la pérdida de ese ser querido. Eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque podemos ver a este padre que también está afectado y seguir esta conducta también lo afecta, pero aún así obliga a su hija a seguir repitiéndolo año tras año. Y no solamente esto, sino que la familia también es este entorno que sigue motivando, que sigue reforzando toda esta conducta. Y tampoco es que exista un manual que te diga, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así, 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 así cuando una persona, un ser querido fallece. Claro que no, pero sí hay manera de que puedas adaptarte a la situación de la pérdida de un ser querido, de poder seguir con tu vida y tal vez darle un significado distinto, un significado positivo a ese recuerdo, a ese vínculo que tienes con este ser amado que ya no está contigo, pero aún así lo mantienes en tu corazón, en tu vida, en tus pensamientos. Y el hecho de que Ana no pudiera elaborar esta pérdida de una forma más adecuada es por esto que vemos siempre su ira y cómo es que en la adolescencia
en el momento en el que está atravesando por muchísimos cambios, al no saber lidiar precisamente con estos sentimientos, ella misma incluso llega a, yo diría, autolesionarse, dañarse a sí misma. En ese momento en el que salta de esa altura y al mismo tiempo con una de sus compañeras, y cómo es que se muestra incluso apática, es decir, no le interesa ni siquiera qué fue lo que le podría haber sucedido a ella o a la otra chica. Ella lo único que quiere es terminar con ese ciclo que no le ve fin, incluso hasta cierto punto a ella se le hace egoísta todo lo que su mamá hizo. Si posiblemente Alessio desde el primer le hubiera ayudado a Ana a elaborar este duelo de una forma distinta, a entender el concepto de muerte de una forma distinta, tal vez Ana no hubiera crecido de esta forma. Ana a lo mejor hubiera elaborado otro significado a esos regalos que su mamá le hubiera dado. Entonces podemos ver esta parte precisamente fantasiosa de la película en la que ella, mientras está en coma, tiene la oportunidad de ir al pasado. Pero en la vida real no tienes esas oportunidades. No puedes viajar al pasado para conocer a la persona o para entender el por qué tal vez hizo ciertas cosas o te dejó ciertas cosas. Por eso es que es importante elaborar los duelos. En la vida real no tienes la posibilidad de volverle a preguntar a esa persona por qué hiciste esto, o estás orgullosa de mí, o te extraño. Hablarle a esa persona o simplemente conocer a alguien que tal vez nunca conociste, pero que en el mismo caso de Ana es alguien importante para ti, incluso una inspiración, porque cada persona es completamente distinta. Cada persona acepta el dolor de una pérdida de una forma completamente diferente. Vuelvo a repetir, no existe un manual que te diga, oye, ¿sabes qué? Ok, perdí a esta persona y el día de mañana ya voy a adaptarme a un nuevo contexto. Es decir, no es así. Pero sí hay manera, sí existen las maneras para que puedas pasar de esa pérdida a una adaptación y no olvidar a ese ser querido. Claro que no, pero poder vivir tu vida sin este rencor o, o sin tener que estar sumergido en esta tristeza profunda, etcétera, sino elaborar estos recuerdos de una forma más positiva que te permitan poder seguir con tu vida, poder mantener a ese ser querido tal vez en tu mente, pero que no te afecte en tu vida cotidiana, ni en tu trabajo, ni en tu escuela, ni en ningún lugar, ni en tu vida, o sea, en tu día a día. Pero ¿qué pasa también con Elisa? ¿Por qué Elisa? Podría uno llegar a pensar que Elisa, dejaste esta parte de los regalos de buena fe, pero los más que traer alegría trajo amargura, infelicidad, problemas, etcétera, a la vida posterior tanto de tu pareja como de tu hija. Es decir, no trajo esos buenos sentimientos que tú tenías en el momento en que dejaste esta lista. Ahora bien, ¿qué pasa con Elisa? A través de los años quería hacerlo, quería estarlo, quería formar aunque sea un poquito de parte de su vida, de una forma positiva. Es decir, Elisa no hizo estos regalos para generarles un vínculo difícil tanto a Ana como a Alessio. Sus intenciones eran las mejores. Lo que pasó después, Alessio no pudo elaborar ese duelo, esa pérdida de la mejor forma. Ana tampoco recibió esta atención. Posiblemente sí, a lo mejor no, pero lo que podemos ver en lo que pasa en la película es que no. A mí eso es lo que me da a entender, que no pudo recibir, que no recibió la atención adecuada, y por eso es que cada vez, año con año, con año, esta carga se les hacía más pesada a los dos, y la ira y el enojo y los problemas entre ellos cada vez iban creciendo, incrementando. En lugar de tener un recuerdo bonito de Elisa, el recuerdo era una carga. Y bueno, en la película podemos ver, como hace rato mencioné,
que viaja al pasado y tiene la oportunidad de elaborar el duelo. En el momento en el que conoce a su mamá, entender la razón detrás del por qué su madre le deja todo esto. Y posteriormente vemos cómo es que pasa por tristeza, porque ya entiende a su madre, el por qué ella tenía la necesidad de regalarle obsequios que a lo mejor para ella, para Ana eran inútiles, pero para Elisa eran importantes. Y se entristece, pero al final de cuentas lo acepta. Ana llora. Y llora por fin. Porque en ese momento saca todo lo que ella tenía guardado. Logró conocer las razones del por qué. Y pudo aceptar este regalo de otra forma. Ya para terminar con esto, al final de cuentas, 18 regalos es una película. En la vida real eso no sucede. Sin embargo, existen formas de poder elaborar ese duelo, de poder expresar, de entender las situaciones del cómo es que pasó o qué fue lo que le dije a este ser querido o qué fue lo que no le dije. Entonces, siento que es una película muy buena porque trata precisamente este tema del duelo. Es imposible no sentirte empático, porque todos hemos atravesado por una situación así. Todos hemos sufrido la pérdida de un ser querido, incluso de una mascota. Tal vez adquieren significados distintos de persona a persona, pero el duelo sigue siendo una parte real de cada uno de nosotros. Y van a ver cómo personaje principal, Ana, puede abordarlo a través de un viaje en el tiempo. Es algo realmente fantasioso. Entonces, la cuestión es cómo te adaptas a tu nueva realidad. Cómo es que mantienes ese ser querido en tu presente, pero no afecta el cómo llevas esta pérdida a través del tiempo en tus relaciones con las demás personas. ¿Me explico? Es una cuestión de adaptación. No es fácil, pero tampoco tendría que ser algo difícil o algo complicado. Y pues nada, la pérdida de un ser querido, no existe un manual, un libro que te diga, ¿sabes qué? Tienes que pasar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y al final por esto, y ya no te va a doler. No es así. Pero sí existen maneras de hacerlo menos difícil para ti como persona. El dolor no se va a quitar, lo tienes que vivir. Y eso es algo que a Ana le faltaba, vivir ese dolor. Así que bueno, en cuanto a la película, yo no quiero calificarla, no quiero entrar en ese tipo de que si la película es buenísima o si tiene muchísimos efectos especiales muy buenos o si el audio es adecuado conforme a la escena o si el brillo o si la actuación de los personajes. Tal vez en algún momento sí llegue a hacerlo, pero no es algo en lo que realmente yo me quiera enfocar. Yo en lo que me quiero enfocar es en la historia que nos cuenta esa película y observarlo desde una perspectiva psicológica. Tampoco hacerlo algo educativo en un 100%, pero sí ver con otros ojos las películas que podemos llegar a ver de forma cotidiana. En este caso, desde un enfoque, desde una perspectiva psicológica, sin entrar tampoco en demasiados detalles. Y pues nada, si tienen la oportunidad de ver esta película, espero que, o si ya la vieron, espero que me dejen sus comentarios en la parte de abajo si están de acuerdo con algo que dije o en desacuerdo, también es algo completamente válido. Y seguir trayendo más contenido de este porque es algo que realmente me gusta hacer. Así que nos vemos en el siguiente video y estar al pendiente de sus comentarios, denle manita arriba si les gustó y compártalo con sus amigos. No olviden suscribirse para que se enteren cuando yo siga trayendo este tipo de videos y activar la campanita también. Así que nos vemos. Adiós.